decía el pastor Pedro, tengo muchos amigos aquí, muchos más. Algunos son viejos amigos, otros son amigos viejos. Tengo nuevos amigos también, pero todos son buenos amigos. Y le doy gracias al Señor. Ustedes tienen muchos regalos de Dios y muchos dones que me inspiran. A nosotros nos inspiran y nos alientan en el servicio al Señor. Y le doy gracias a Dios por eso. Y me siento muy privilegiado de estar en esta iglesia en este momento. Quiero que Dios sea aquel que nos pueda hablar a todos. Todos estamos sentados juntos a los pies del Maestro. Amén. Cuando, de manera muy especial, como dijo el pastor Pedro, hay un amigo aquí que es el pastor Yadín, que Dios lo trajo a mi vida como un regalo. Él y su esposa han sido realmente, más de lo que ellos mismos se pueden imaginar, una bendición para nuestra familia. Realmente sí. Y yo le doy gracias al Señor en especial por él. Una de las cosas que hacemos es cuando nos sentamos a tomar café un día cualquiera, en un lugar cualquiera, nos hacemos preguntas. Pero hay una pregunta que yo quiero que nos hagamos en esta mañana. Y es que en un mundo en el que vivimos, lleno de incertidumbres, ¿qué es lo único en lo que podemos confiar mientras caminamos hacia el futuro? Yo creo que hoy, mientras reflexionamos sobre esta pregunta, podamos escuchar la palabra de Dios. ¿Qué nos dice? Y podamos salir todos de aquí, fortalecidos en nuestra fe y renovados en nuestra esperanza. Que así sea. Hay una historia de un niño. Me gusta mucho el trabajo con los niños. Los amo. De hecho, yo estoy pidiendo mi traslado a ser pastor de los niños de 2 años en la escuela, porque ahí hay menos complicación. La única complicación son los pampers, ¿verdad que sí? Las consejerías son muy fáciles y la predicación de la palabra sencilla. Así que espero algún día poder llegar a ese nivel de pastorado. Hay un niño pequeño llamado Johnny, una historia que leí, en donde él tenía 5 años, estaba en la cocina, como puede pasar usualmente, y su madre estaba cocinando, preparando la cena, le dice al niño, a Johnny, Johnny, ve a la despensa y trae la lata de sopa de tomate. Así que el niño con 5 años va, cuando ve que todo está muy oscuro, le dice, mamá, eso está muy oscuro, no quiero ir solo. Entonces la mamá, para consolarlo, le dice, todo está bien, ve, que Jesús estará allí contigo. Así que el niño toma fuerzas, cree en la palabra de su madre y va, finalmente, se acerca titubeante a la puerta de la despensa, la abre y ve que está más oscuro de lo que él pensaba. Y decide devolverse, pero al devolverse, se le ocurre una idea. Y ese es, vuelve a entrar, entra en la cabeza y dice, Jesús, si estás ahí, pásame la lata de sopa de tomate. Ojalá que todos tengamos la confianza en Jesús de esa manera. Que en medio de nuestros miedos, nosotros también podamos confiar en las promesas que Dios nos hace en su palabra a nosotros. Promesas en cada situación de nuestras vidas. La historia que acabamos de ver muestra cómo un niño puede confiar de tal manera en una promesa y nos inspira a nosotros a confiar de la misma manera. Estamos hablando en esta mañana de las promesas de Dios y de confiar en ellas. En la Biblia existen aproximadamente 8,810 promesas. Solo en el Antiguo Testamento hay 7,706 promesas y en el Nuevo 1,104. Solo en el capítulo 28 de Deuteronomio aparecen 133 promesas, más que cualquier otro capítulo de la Biblia. Pero ese dato nos refuerza una cosa, y es que Dios está interesado en darnos promesas, solo por ver la cantidad que aparecen en la Biblia. La gran cantidad de promesas nos muestra la fidelidad de Dios, su amor incondicional, su interés en cada detalle de nosotros. Nos recuerda que en lugar de simplemente conocer sus promesas, debemos confiar en ellas, conocerlas profundamente y vivir basados en esa promesa. Yo tengo que confesar que en mi propia vida he sido testigo cómo muchas veces las promesas de Dios han sido una bendición. Sin embargo, también he visto momentos en donde las he pasado por alto. Uno en medio del ajetreo puede olvidarse de esas promesas y no vivir de acuerdo a ellas. Pero en esos momentos Dios trae nuevamente a nuestros corazones esas promesas y podemos confiar en ellas, caminar en ellas
Confieso que he estado aprendiendo humildemente a crecer en el conocimiento de esas promesas de Dios. Tiempos de duda, he encontrado paz. En tiempos de tormenta, las he encontrado como un ancla para mi alma. Mientras las sigo, he encontrado consuelo y he sido testigo de cómo Él obra poderosamente cuando nosotros podemos confiar en sus promesas. Y yo me digo a mí mismo cada mañana, tienes una necesidad urgente de recordar sus promesas y aferrarte a ellas completamente. Y yo creo que ese no es el caso solamente de mí. Yo creo que todos los que estamos aquí nos podemos identificar con esto. Todos a menudo pasamos por alto las promesas de Dios y necesitamos ser recordados que están allí y que podemos confiar en ella. Y la palabra de Dios es clara en ese sentido. Así que quisiera que me acompañen a 2 Corintios capítulo 1, versículo 20, para considerar lo que la Biblia nos tiene que decir acerca de estas promesas de Dios. 2 Corintios capítulo 1, versículo 20. Estaré leyendo en la Nueva Biblia de las Américas. Dice el versículo 20 del capítulo 1 de 2 Corintios. Pues tantas como sean las promesas de Dios, en Él todas son sí. Por eso también, por medio de Él es nuestro amén, para la gloria de Dios, por medio de nosotros. Amén. ¿Por qué no oramos? Señor, gracias. Padre Santo, venimos delante de ti, ante tu majestad, ante tu gloria, a presentarnos en este día, humildes, siervos tuyos, Señor, buscando tu guía y tu dirección para nuestras vidas. Te pedimos que derrames sobre nosotros tu sabiduría, Señor. Concédenos tu gracia para oír tu palabra, para que sea predicada, Señor. Que cada frase, cada versículo, cada sílaba resuene en nuestros corazones, Señor, tocándonos, llamándonos a recordar que tan solo somos vasijas, recipientes de tus promesas. Oh Dios, que seamos transformados por tu verdad. Concédenos, Señor, tu poder, oh Dios, para que seamos instrumentos de tu gracia, canal de tu misericordia, portavoces de tu verdad en los corazones de todos los oyentes, Señor. Todos los que estamos aquí. En el nombre de Jesús. Amén. La epístola del apóstol Pablo, la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, fue escrita a una iglesia que estaba enfrentando muchos desafíos, conflictos, situaciones difíciles. Y él les escribió para consolarlos, para corregirlos, para fortalecer su fe. En medio de todo eso, Pablo describe sus propios sufrimientos y sus propias dificultades, aún como apóstol. Y esto le pone un tono a este versículo que acabamos de leer. Porque él les habla de que tenía un plan para visitarlos y que ese plan incluía 2 veces visitarlo, pero no se habían dado ninguna de las 2 visitas. Se quedaron esperando. Así que en medio de esta promesa que no cumplió el apóstol Pablo, por la razón que fuese, probablemente la iglesia estaba cuestionando su confiabilidad y su sinceridad. Y este texto fue escrito para enfatizar la confiabilidad de la predicación apostólica y que Dios siempre cumple sus promesas. En otras palabras, el mensaje de Cristo no es ambiguo, es sí, amén y se cumple. Este texto se pudo haber escrito para restaurar la confianza de ellos en la predicación del evangelio. Estas palabras proporcionaron esperanza otra vez y fortaleza para ellos. Muestra que las promesas de Dios encuentran su confirmación, es en Cristo, no en Pablo. Y Pablo escribió este texto para que esa confianza se restaurara, no en él principalmente, sino en el mensaje que Dios le había puesto a él. En medio de desafíos, en medio de dudas, ellos recibieron esta palabra con gozo, con gratitud y encontraron consuelo. Porque esa palabra les decía a su corazón, confía plenamente en todas las promesas de Dios. Así que nosotros vamos a explorar, a desglosar este texto en sus partes. Y vamos a tratar de entender cuál es el mensaje que el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo está llevando a esta iglesia. Y cómo esos principios también pueden ser vivos para nosotros hoy, aplicables hoy. Así que, en primer lugar, la primera frase que aparece es, tantas como sean las promesas de Dios.
Esta parte establece el fundamento de todo el mensaje, de todo el versículo. Introduce el tema principal. ¿Cuál es? Las promesas de Dios. Y al leerlo, no sé si a ustedes le pasó igual que a mí, lo primero que pasa por nuestra mente es empezar a pensar en todas las promesas de Dios. A recordar en las innumerables promesas, desde la promesa hecha a Eva, de que un descendiente suyo le aplastaría la cabeza a la serpiente, hasta la promesa hecha a Abraham, de que un descendiente suyo traería bendición a todas las familias de la tierra. Las promesas de salvación y vida eterna en el Nuevo Testamento. El alcance de estas promesas, con las que podemos considerar, es vasto y amplio. Abarca todas las áreas de nuestra vida. Son importantes. ¿Qué es una promesa? Hay una manera de verlo. Es una antítesis. Es la antítesis de una amenaza. Y la Biblia está llena de las dos cosas. Para nosotros, innumerables promesas. Son mucho más que solamente garantías de bendiciones terrenales. Son ventanas hacia un futuro de esperanza, aquí y en la eternidad. No solo nos dan perdón y bendición, sino que también nos conectan con una gracia que vendrá en el futuro, por la eternidad, en Cristo. Imagina un barco en medio de una tempestad despiadada. Las olas chocan contra el barco, tratan de hundirlo. Pero hay una cosa que lo mantiene firme. Hay un ancla que sostiene la nave, arraigada en lo más profundo del mar, que garantiza estabilidad y protección. Nosotros somos los marineros en ese barco y tenemos un ancla que está arraigada en las promesas de Dios. Un ancla sólida, aferrada a la fidelidad de Dios. Por eso nuestro barco puede mantenerse a flote. No por nuestra pericia como marineros, sino por la confiabilidad de ese suelo firme en el cual el ancla está arraigada, y son las promesas de Dios. Pero ¿por qué Dios nos da esas promesas? Dios, en su infinita sabiduría, en su amor infinito, nos da promesas para que sean apoyo para nuestras almas. Nos asegura su amor incondicional, su amor eterno, más allá de cualquier medida humana que podamos tener. Nos promete estar siempre presente, ser nuestra ayuda en las pruebas, brindarnos consuelo en las dificultades. En los momentos de incertidumbre, sus promesas actúan como un ancla en nuestras vidas, como una brújula que nos orienta, que nos recuerda quién tú eres, quién es tu Padre, qué Dios está haciendo contigo, hacia dónde te está dirigiendo. Todas esas promesas operan en el corazón trayendo paz y consuelo. Por eso Dios las da, porque Él sabe que las necesitamos. Cuando el peso de la aflicción parece ser demasiado, sus promesas salen a flote. Y son como un abrazo que nos reconforta con su gracia. ¿Por qué es importante para nosotros vivir y considerar las promesas? Primero, porque nos brindan seguridad. El mundo es incierto. Los políticos prometen y no cumplen. La gente promete y no cumple. Ni siquiera el sí acepto tan sagrado, al final muchos lo cumplen. Pero Dios siempre cumple sus promesas. Por eso podemos estar seguros. Además, nos infunden esperanza. No sé si a usted le ocurre, pero ahora con toda esta avalancha de noticias que salen por las redes todo el tiempo, eso a veces produce nos sobrecoge de desesperanza. Pero cuando miramos a la otra avalancha de buenas noticias en la palabra de Dios, contrarresta y nos llena una vez más de esperanza. También nos ayudan a tomar decisiones. Basados en sus promesas, podemos tomar decisiones en nuestras vidas, evaluarlas, discernir su voluntad. También nos ofrecen consuelo en el dolor. El dolor es común a todos nosotros, pero no todos tienen el consuelo de las promesas de Dios. Solo aquellos que son redimidos por Él, que las reciben. Además, sus promesas nos motivan a la obediencia, porque nos preparamos a un Dios que hace promesas y nosotros con mucho gozo y pasión le obedecemos. Vivir arraigados en las promesas de Dios no es solo una opción, sino una necesidad para nosotros. Luego dice el texto, y en Cristo todas son sí. Aquí se subraya y se pone en el centro a quien debemos poner, y es a Cristo. Las promesas de Dios hayan su confirmación y su realización en Cristo. Ese es un punto crucial que podemos entender. No estamos nosotros en el centro de las promesas de Dios principalmente. Está Cristo. Dice que en Él todas son sí, en Jesucristo. Él es la certeza de las promesas de Dios. Garantiza su cumplimiento en el Antiguo Testamento
en el Nuevo Testamento. La palabra de Dios está llena de promesas y nos sostienen en la alegría y nos sostienen también en la prueba. Pero ¿cómo es que podemos saber que se van a cumplir? A través de una persona, y es Jesucristo. Él es el sí de Dios. Él es la confirmación de sus promesas. Su vida nos confirma sus milagros. El cumplimiento de cada una de esas profecías en Él nos confirman las promesas. Su ejemplo, su nacimiento, su muerte en la cruz nos muestra la fidelidad de Dios a sus promesas. Su vida misma es un testimonio de que las promesas de Dios se cumplen. Fiel en todo momento. En Él encontramos la confirmación de las promesas de Dios. Así que nuestra esperanza está firmemente anclada. Es en una persona, en Jesucristo. Fuera de Él no hay certeza. De hecho, en la epístola a los Hebreos, el autor dice en el capítulo 6, en el versículo 19, lo siguiente: tenemos como ancla del alma una esperanza firme y segura que penetra hasta detrás del velo. ¿Está hablando de quién? De Jesucristo, nuestro Señor. La tercera cláusula del texto nos apunta en dirección hacia nosotros. Nos dice, por eso también, por medio de Él, es nuestro amén. Esta sección nos muestra que es en Él también que nosotros decimos amén a esas promesas. Las promesas no solo son afirmadas por Dios, sino que también son confirmadas por nosotros los creyentes. Debemos decir amén, pero repite que es en Él también nuestro amén. Nuestra respuesta a la promesa de Dios debe ser un amén de corazón, un amén en Cristo. Trasciende solamente una palabra que decimos al final de una oración. Es más que solamente un cliché que decimos. Es de corazón, así sea, con todo nuestro ser. Lo creo. Y no está condicionado a nuestras circunstancias, sino solo a sus promesas y su cumplimiento en Cristo. Esto debe transformar completamente nuestra perspectiva de la vida. Esto nos debe llevar a mirar la vida desde otro ángulo. Este amén en Cristo. Ya no confiamos en nuestras fuerzas. Ya no miramos hacia una ayuda terrenal principalmente, sino que nuestros ojos en medio de la angustia y el dolor miran diciendo amén a la persona de Cristo como el cumplimiento de todas las promesas. Esto nos da seguridad de que en el futuro también recibiremos su gracia y que está asegurada para nosotros por la eternidad. Lo que se llama su gracia futura se refiere a las promesas y bendiciones que Dios tiene reservada para su pueblo en el futuro, especialmente en la eternidad. Y esas promesas en Cristo están aseguradas, sin lugar a dudas. Pero también esto nos hace hacer en nuestros corazones una respuesta a un llamado a la acción. Nuestra fe no es una fe pasiva, sino una fe que se refleja en acciones y decisiones diarias si verdaderamente confiamos en las promesas de Dios. Nos anima a vivir con valentía, seguro de que nuestras vidas están fundamentadas en Cristo, en el amén de Cristo. De hecho, el capítulo 11 de esa misma epístola a los Hebreos, en el versículo 6, lo dice clarísimo. Dice el escritor, y sin fe, si no confiamos en sus promesas, es imposible. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, dice el texto, que el que se acerca a Dios, dos cosas crea. Primero, que Él existe, y después, que Él cumple sus promesas, que Él recompensa a los que lo buscan. Así de importante es que nuestro amén sea real y consciente en nuestros corazones a las promesas de Dios. Pero la cuarta parte de este texto quita los ojos de nosotros una vez más y los eleva a la gloria de Dios. Dice que todo esto es con un propósito, para la gloria de Dios. El propósito de las promesas de Dios es reflejar su gloria y majestad por medio de Cristo. Cada una de estas promesas es como un pincel que va dando trazos, revelando y mostrando su gloria al cumplirse sus promesas. Porque vemos su fidelidad al cumplirse tal promesa. Vemos su justicia al cumplirse tal o cual promesa. Vemos su amor. Y cuando vemos el cuadro completo, de nuestros corazones brota alabanza y gratitud por las promesas de Dios.
Por eso dice 1 Corintios 10:31. Entonces, ya que coman, que beban o que hagan cualquier cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Sé que este es un texto que sabemos, pero es un texto que debemos de vivir a la luz de sus promesas, que son para la gloria de Dios. Y finalmente, este texto dice que son su gloria por medio de nosotros. Es decir, que tenemos un papel activo como instrumentos de Dios para afirmar y confirmar sus promesas. Participamos en ese proceso de confirmación de sus promesas. ¿Cómo? Cuando esas promesas se cumplen en nosotros y son vistas, traen gloria al nombre de Dios. La gloria de Dios se refleja a través de nuestras vidas. Somos portadores de su verdad. Somos testigos de su fidelidad. Somos heraldos de sus promesas que han sido cumplidas en Cristo. Nuestras vidas, que son transformadas por esas promesas, son un testimonio vivo de la gracia de Dios y la verdad de Dios. Y como dice la palabra, y cuando ellos vean sus buenas obras, glorificarán al Padre Celestial. Dice ahí Mateo capítulo 5, versículo 16. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. El centro de todo es que Él sea exaltado por medio del cumplimiento de sus promesas, que apuntan a su fidelidad en la vida de su pueblo. Este texto nos muestra que nuestras vidas que están arraigadas en la fe, en las promesas de Dios, tienen un propósito eterno y es glorificar a Dios. Que esto nos impulsa a vivir cada día afirmados en sus promesas y proclamar con valentía este mensaje y tomar decisiones a la luz de esta promesa. Y hay un ejemplo hermoso en la Biblia que para mí muestra e ilustra perfectamente de lo que estamos hablando. Y también se encuentra en la epístola a los Hebreos. Y es el ejemplo de Moisés en el capítulo 11, versos 24 al 27. Dice el texto: por la fe, Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Consideró como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe Moisés salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. La historia de Moisés es un relato increíble de cómo vivir a la luz de las promesas de Dios, de cómo tomar decisiones radicales confiando en las promesas de Dios. Era hijo adoptivo, ustedes lo saben, de la hija de Faraón, pero él optó por identificarse con el pueblo de Dios, soportar su sufrimiento en lugar de los deleites temporales del pecado. Y esta decisión fue radical, impulsada por su fe firme en las promesas de Dios. Y nosotros, al igual que Moisés, debemos confiar en sus promesas. Quizá decisiones locas para el mundo, pero verdaderamente lógicas a la luz de las verdades de sus promesas. Esta historia nos ilustra que la fe en las promesas de Dios nos puede capacitar para vivir una vida que honre a Dios, que honre al Señor, que encuentra su verdadero propósito en la esperanza eterna que se encuentra en Cristo. Pero hay una persona que está en el centro de todo esto y es Cristo. Todo esto apunta a Cristo. Y hay dos verdades implícitas en todo esto que yo quiero considerar rápidamente. La primera es la doctrina de la unión con Cristo. A la luz de las promesas de Dios, la única razón por la que nosotros podemos ser participantes de esas promesas no es porque nosotros las recibamos directamente, es porque las recibimos a través de nuestra unión con Cristo. Él es verdaderamente el centro y la afirmación de sus promesas. Y nosotros somos participantes de ella porque estamos ya unidos a Él. Y es en Él que podemos decir amén a sus promesas. Esta es una unión espiritual y es la fuente de todas las bendiciones espirituales. Y es fundamental para entender lo que es la salvación y lo que es la vida cristiana. La unión con Cristo
Es una frase, son dos palabras que están muy repetidas en todas las epístolas. En Él, en Él, en Él. Y está repetida porque es central. Todo lo que recibimos, todo lo que somos como creyentes está conectado con una verdad. Y es que estamos unidos a Cristo. Separados de Él, nada podemos hacer. Pero además, hay una promesa dentro de todas las promesas, que es la madre de todas las promesas. Y se encuentra en Juan capítulo 14, versos del 1 al 3. Amén. Dice, no se turbe vuestro corazón. Crean en Dios. Crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho. Porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también. Ninguna promesa se compara con esa promesa. Ninguna promesa terrenal. Hace un tiempo estaba hablando con alguien que estaba triste porque otra persona, ella le había dicho, ojalá y el Señor venga hoy. ¿Quién no quisiera decir eso? Yo quisiera que el Señor venga hoy, como usted dijo hace un rato. Pero este otro creyente le dice, ay, no, que yo tengo muchos proyectos que terminar. Alguien que me diga un proyecto o otra promesa terrenal que se compare en nada a la promesa que acaba de hacer el Señor a sus discípulos y a nosotros, para que donde yo esté, ustedes también estén conmigo por la eternidad. ¿Qué promesa? Esta es una promesa que muestra la fidelidad y la soberanía de Dios en la historia de la humanidad. Dios es fiel y Él la va a cumplir. Y Él es soberano para controlar la historia del mundo y llevarla a cabo el día correcto, en el momento correcto, con las personas correctas para su gloria. Además, esta promesa es el verdadero desenlace de nuestra salvación. Ahí se completa nuestra salvación. Fuimos salvos, somos salvos y seremos salvos aquel día cuando Él venga y nos rescate. Allí ya no habrá muerte, no habrá dolor. Ya todas las promesas serán su cumplimiento allí. Toda lágrima será enjugada. Pero además, esta promesa nos impulsa a prepararnos para nuestro encuentro con Él. La certeza en la promesa de su regreso debería ser un motor poderoso que impulse nuestra santificación y nuestra preparación espiritual, si lo creemos. Como discípulos de Cristo, todos nosotros esperamos con ansias ese día en que Él regrese para llevarnos a casa, donde estaremos con Él para siempre. Amén. Pero toda la Biblia está llena de promesas que son como un tapiz, que están todas conectadas. Como una alfombra que tiene todos esos tejidos. Y todas ellas están conectadas con Cristo, con sus promesas. Algunas de ellas que voy a compartir con ustedes. Romanos 10, versículo 13. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¡Qué promesa! Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados, para limpiarnos de toda maldad. Salmo 32, versículo 8 dice, yo te haré saber y te enseñaré el camino que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Qué promesa más maravillosa, amados. Dice, el Señor nos dice, yo te aconsejaré. Yo te haré saber. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Y mi Dios proveerá a todas sus necesidades, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Primera de Corintios 10:13, no le está sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que puedan resistirla. Santiago 1:5,
Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente, sin reproche, y le será dada. Seguimos, Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré por la diestra de mi justicia. Mateo 11:28. Vengan a mí, todos los que están cansados y cargados. Y miren lo que dice. Y yo los haré descansar. Filipenses 1:6. Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. De ahí que estamos agarrados, hermano. Apocalipsis 22:12. He aquí, yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y finalmente, Números 23:19. Mire qué texto que cierra toda esta idea. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Fíjese lo que dice ahora Moisés. Dice, ¿lo ha dicho él y no lo hará? ¿Ha hablado y no lo cumplirá? Claro que sí, porque Dios es verdadero. Gloria a Dios. Así que, amados, a la luz de todas estas cosas que hemos visto, ¿tú qué vas a hacer? Dice el texto, pues tantas como sean las promesas de Dios, en Él todas son sí. Por eso también, por medio de Él, es nuestro amén, para la gloria de Dios, por medio de Jesucristo. Amén, por medio de Jesucristo. Confía plenamente en que todas las promesas de Dios hayan su cumplimiento en Cristo. Por lo tanto, afirma tu fe en sus promesas y vive confiadamente en su fidelidad. Y hay un resumen de todo esto que yo tengo. Quiero compartirlo con ustedes. Dice, acerca de este texto, es como una especie de traducción ampliada a la luz de todo lo que hemos visto. Va de esta manera. Ciertamente, todas y cada una de las promesas que Dios ha hecho encuentran su afirmación y cumplimiento en Cristo. Por eso, en Él, todas estas promesas son verdaderas y seguras. Así nosotros, al confiar en Él, decimos amén. ¿Qué significa? Así sea. Confirmando nuestra fe en estas promesas. Y esto no solo es para nuestro beneficio, sino que también es para la gloria de Dios que brilla a través de nosotros cuando creemos y afirmamos estas promesas. Estas son hechas en la esfera íntima de una relación entre Dios y nosotros, su pueblo. Y son promesas que se originan en su naturaleza inmutable y amorosa. Gloria a Dios. Hay una historia que ocurrió en los Estados Unidos en el tiempo de la independencia de Estados Unidos. Era un pequeño pueblo después de la independencia y un día llegó a este pueblo un anciano indígena, casi desnudo, muriéndose de hambre. Entonces llega a este asentamiento rogando por comida para evitar morir de esta manera en la miseria. Con lágrimas en los ojos se come ese pan devorándolo. Y entonces las personas que estaban allí vieron que alrededor de su cuello había un lazo de colores con una bolsita un poco sucia. Y cuando le preguntaron y abrieron la bolsita, resulta que había un papel allí. Y al abrirlo, el papel era un documento oficial con una pensión vitalicia para él firmada por el mismísimo George Washington. ¿Usted puede imaginar el dolor de este hombre al darse cuenta que vivió toda su vida miserable sin saber que tenía ahí mismo en su pecho una promesa maravillosa que podría haber cambiado su vida? Tristemente, muchos creyentes viven de la misma manera. Vidas miserables, con la palabra de Dios en su mano, en su mesa, llena de promesas a las que podemos aferrarnos y llenarnos de gozo. Y vivimos a veces de esta manera, por esto.
¿Cuáles son las razones por las que estas cosas ocurren? Bueno, el texto nos da algunas ideas que no están explícitas, pero que podemos mirar. La primera es quizá porque ignoramos las promesas. A menudo no conocemos estas promesas y por eso vivimos de esta manera, pero en otras ocasiones no creemos sus promesas. Es o la ignorancia o la incredulidad a sus promesas lo que impide que vivamos vidas llenas de gozo y gloriosas, llenas de esperanza, si ya tenemos sus promesas para nosotros. Pero en otras ocasiones también es negligencia. Conocemos sus promesas, sabemos que son ciertas, pero somos descuidados en tener fe y caminar a la luz de ellas. Pero nada de esto es solamente una teología abstracta. Todo esto tiene que ser traducido en una vida práctica, en una vida diaria. Y quiero compartir con ustedes algunas maneras, algunas implicaciones de cómo estas verdades se manifiestan en nuestras vidas hoy como creyentes en el día a día. La primera, estas verdades pueden infundir en nosotros una confianza renovada con oraciones perseverantes. Es decir, las promesas de Dios deben tener un impacto en nuestra vida de oración. La manera en que oramos debe cambiar mientras más conocemos y creemos sus promesas. Nuestras oraciones deben estar más llenas de fe, más llenas de fervor. Deben aumentar en cantidad y deben aumentar en calidad, porque creemos las promesas de Dios y nos aferramos a ellas. Sabemos que Dios escucha, sabemos que Dios actúa y nuestras oraciones adquieren una nueva dimensión cuando estamos conscientes de estas cosas. Y son oraciones perseverantes, como las de la viuda en la historia de Jesús. En segundo lugar, al conocer y creer estas cosas, podemos desarrollar, crecer en una fe que está anclada en los tiempos de prueba. Amado, la pregunta no es si a nosotros nos va a llegar la prueba. La pregunta es cómo vamos a responder cuando llegue. Y ahí es donde se dividen las cosas. Pero cuando creemos verdaderamente en sus promesas, aunque las tormentas de la vida rujan, nuestras almas permanecerán allí ancladas. Reconoceremos sus promesas que no se rompen. Confiamos en su fidelidad que no cambia, incluso cuando nuestros ojos no pueden ver más allá ninguna solución. Dios siempre se reserva la última palabra, basado en sus promesas. Además, si nosotros creemos estas cosas, ¿cómo vamos a cantar las alabanzas de Dios? ¿Cómo va a cambiar nuestras alabanzas, nuestra gratitud al alabar a Dios? No va a ser nunca una gratitud y una alabanza muerta, va a ser viva. Vamos a creer lo que estamos diciendo. Hermanos, yo me gocé abundantemente esta mañana con estos himnos, estas canciones hermosos. Me llené de gozo porque es un reflejo de las promesas de Dios y las cantamos, las creemos, las proclamamos, nos gozamos en ellas porque las vivimos y experimentamos su fidelidad. Además, también viviremos vidas más humildes, porque sabemos que esas promesas y el cumplimiento de esas promesas no depende de nosotros, sino completamente de la misericordia y la bondad de Dios. Ya no tendremos que gloriarnos en nosotros mismos porque toda la gloria le pertenece a Dios. Tendremos humildad por nuestra dependencia de sus promesas y de su gracia. Nos humillamos ante su grandeza, nos regocijamos en depender de Él. Qué cosa más contradictoria para el hombre. Estar regocijados en depender de otro. ¿Cuántos están regocijados en depender del Señor? Gloria a Dios. Ahora, vamos a todavía aplicarlo más. Yo quiero compartir con ustedes algunas escenas de la vida práctica en las que podemos implementar, creer sus promesas a la luz de lo que hemos visto. La primera, son cosas comunes a todos nosotros. Cuando enfrentamos, por ejemplo, una pérdida de un ser querido, podemos confiar en la promesa de Dios, de consuelo, de esperanza en Cristo, para poder superar ese dolor que a veces sobrepasa todo entendimiento. También el dolor. Otra escena en la que podamos confiar en sus promesas son los conflictos matrimoniales.
En situaciones de conflictos podemos confiar en sus promesas, de que Dios es un Dios de reconciliación y un Dios de perdón, y que en ningún caso está perdido para el poder infinito de nuestro Dios. O cuando hay una enfermedad, ¿cómo la enfrentamos? O preocupaciones de salud, podemos ser fortalecidos de que Dios tiene el poder para sanar y también el poder para consolar si decide no sanar. Él está en control. O cuando, por ejemplo, estamos enfrentando desafíos financieros, la pérdida del trabajo o un fracaso empresarial o una crisis que no podemos manejar, que nos abruma económicamente. ¿Cómo vamos a responder? Dios ha prometido estar con nosotros también. Nunca nos dejará, nunca nos desamparará. Siempre proveerá de la manera que Él nos ama. O cuando nos llegan noticias de crisis mundiales. Cuando una persona por allá dice que va a tirar una bomba atómica, ¿a cuántos los impacta lo que eso puede significar? Pero aún en esas cosas, cuando hay pandemias, guerras, desastres naturales, la confianza en las promesas de Dios brindan paz en medio de la incertidumbre, porque nos recuerdan una cosa: yo tengo el control, dice el Señor. Es Dios que tiene el control. Ese botón está bajo el control de Dios, no de ningún hombre. O cuando criamos hijos, ya sea pequeños, adolescentes, con todos los desafíos que eso implica. No es otra historia ya, ¿verdad? La crianza. Pero aunque parezca algo, mire, hermanos, para algunos padres están viviendo momentos muy, muy difíciles en la crianza, pero solo el Señor trae consuelo por sus promesas. A pesar del sufrimiento que puede estar generando esta situación. O cuando hay miedo y ansiedad, ataques de ansiedad, miedo, nos enfrentamos confiando en que Dios ha dicho: la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. El estrés, problema de identidad, todo esto está conectado con el cumplimiento de sus promesas. Cada uno de estos escenarios, confiar en la promesa de Dios, nos invitan a ser orientados en nuestro camino, en las decisiones que tomamos. Nos brindan consuelo, esperanza, fortaleza, cuando confiamos en su fidelidad y ponemos toda nuestra fe en su palabra. Y yo pregunto, ¿hasta cuándo vivirás ignorando sus promesas? Tu corazón se va a hacer muy duro, como una tierra seca. ¿Vas a permitir que tu corazón se conforme con las migajas que este mundo da, olvidando que hay un banquete servido de promesas de Dios para su pueblo? ¿Confiarás verdaderamente en sus promesas? Yo no me refiero a una fe superficial que dice: si Dios quiere, Dios me va a ayudar. No, a una fe profunda, arraigada en las promesas de Dios. ¿Estás anclando tu vida en estas promesas? Pregúntate a ti mismo, ahí donde estás. Cuando estás confrontando los problemas, ¿es tu fe firme en medio de la tormenta? Amado, las promesas de Dios son sólidas, son irrompibles y son eternas. ¿Estás tú viviendo como si eso fuera verdad? ¿Estás diciendo amén con convicción a estas promesas? Cuando tú dices amén, ¿lo haces por convicción o lo haces solo como una respuesta automática ya que tenemos? Cuando hay momentos de pérdida, ¿te aferras a su promesa de consuelo? Cuando las finanzas tambalean, ¿te apoyas en su provisión y dirección? Cuando hay días oscuros en tu matrimonio, ¿confías en sus promesas? La fe no es solamente algo mental e intelectual, no, cambia el corazón. ¿Cómo sería tu vida si tú vivieras cada día confiando plenamente en las promesas de Dios? ¿Qué pasaría si todas tus decisiones sean tomadas a la luz de sus promesas? Pero quizá haya alguien aquí que todavía no ha entregado su vida a Cristo. Despierta.
Arrepiéntete de tu incredulidad a las promesas de Dios, de tu ignorancia, de tu negligencia. Ven a Cristo, búscalo con todo tu corazón y Él ha prometido darte un nuevo corazón, una nueva vida, una nueva esperanza. No esperes más. Hoy puede ser el día de tu salvación. Confía plenamente en que todas las promesas de Dios hayan su cumplimiento en Cristo. Por lo tanto, afirma tu fe en sus promesas y vive confiadamente en su fidelidad. La comprensión de las promesas de Dios son un fundamento sólido para la vida cristiana. No solamente avivan nuestras oraciones, sino que también nos sostienen en momentos difíciles, en las adversidades. Son la esperanza que nutre nuestra vida. Y la anticipación de su segunda venida añade un elemento crucial y esencial a la vida cristiana. La esperanza en esa promesa está en el centro de todo. Porque no estamos viviendo para lo terrenal, sino para la eternidad. Cada una de estas promesas es un motivo de gratitud, de alabanza. Son un testimonio de la fidelidad de Dios. Y cuando somos inspirados por esas promesas, vivimos humildemente en un proceso de santificación y preparación para encontrarnos con Él. ¿Te atreves a depositar toda tu confianza en las promesas de Dios? ¿Te dejarás llevar por la certeza de sus promesas? Es hora, amados, de que confiemos verdaderamente y sin reservas en las promesas de Dios. Quiero terminar con una frase de Andrew Murray que me impactó mucho y quiero dejarla con ustedes. Él dijo lo siguiente: Dios está dispuesto a asumir completa responsabilidad por las vidas que se han entregado completamente a Él. Esa es nuestra fe. ¿Por qué no oramos? Señor, gracias por tus promesas, Señor. Gracias porque son un ancla firme para nuestra alma. Gracias por Jesucristo, Señor. En Él está el cumplimiento de todas estas promesas. Y nosotros, por tu misericordia, unidos a Él, somos herederos de estas riquezas. Oh Señor, qué gran victoria tú has tenido para nosotros, Señor. Qué gran bendición, qué gran regalo el poder estar unidos a ti y ser beneficiarios de estas bendiciones espirituales, Señor. Ayúdanos a vivir arraigados por la fe en esas promesas. A tomar decisiones a la luz de estas promesas, a confiar en esas promesas, a encontrar consuelo en tus promesas, Señor. Para que tu nombre sea exaltado, Dios. Para que tú recibas gloria por medio de nuestras vidas, que son recipientes de tu fidelidad. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús.